Hola amigos del ajedrez, continuamos con mis geniales predecesores. En esta ocasión, el gran Akiba entra en acción. Entre tanto, se había incorporado al ruedo ajedrecístico una nueva generación de seguidores de Steinitz. El más brillante de ellos, cuyas ideas hoy aún siguen vigentes, era un jugador polaco, el 12º hijo de un padre maestro de escuela, Akiba Rubinstein, que nació en 1882 y falleció en 1961. Por la pureza y lógica de su estilo de juego, el gran artista del ajedrez fue comparado a un antiguo escultor cuyo tallado y obra monumental provocaron admiración. Su primer libro de ajedrez fue un modesto manual de Solzhenitsyn, escrito en hebreo moderno, además del cual Akiba hablaba con fluidez polaco, ruso y alemán. Pasó su juventud en Lodz, donde había una fuerte comunidad de ajedrecistas liderada por el maestro George Slave, el primer serio oponente del joven talento. Rubinstein se hizo un maestro conocido al conquistar el tercer puesto en el torneo de Ostende en 1906, además de Schlechter y Maroczy. Al año siguiente, aún superaría su actuación, ganando el torneo de maestro de Ostende en 1907, luego Karlsbad 1907 y en su nativa Lodz el quinto torneo panruso. He aquí su creación más famosa, donde comenzó con los movimientos siguientes: D4, D5, caballo F3, E6, E3, C5, C4, gambito de la dama rehusado, defensa Tarrasch, caballo C6, caballo C3, caballo F6, D por C5, alfil por C5, A3, A6, B4, alfil D6, alfil B2, enroque, dama D2. Lo mejor era pasar a la lucha contra el peón dama aislado con el cambio de los peones centrales C por D5, E por D5 y alfil E2. Seguimos con dama D2 y dama E7. En este momento, una jugada que conduce a la igualdad es D por C4. Tras dama E7, alfil D3. El blanco no deseó entrar en la captura central con C por D5, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, dama por D5 y torre D8, pero esto conducía a una posición con igualdad, aunque con compensación por el peón debido a la gran actividad de las piezas negras. Después de alfil D3, D por C4, alfil por C4, B5, alfil D3, torre D8, dama E2, alfil B7, enroque, caballo E5, caballo por E5 y alfil por E5. Las negras han conquistado un buen juego y están ligeramente mejor. El blanco ahora continuó con un movimiento dudoso con el avance F4, un movimiento que se podría considerar agresivo, pero que realmente crea debilidades que tendrán sus consecuencias en el futuro. Aquí la continuación torre F1 era preferible, aunque el negro mantiene su ligera ventaja. Tras este movimiento, alfil C7 y E4. Esto ya es un error porque debilita además la diagonal G1 a A7, donde se encuentra el rey en su enroque, que ofrecerá múltiples temas tácticos de ataque de mate, como observaremos más adelante si continúa con el vídeo. En lugar de ello, preferible era torre de A a D1, que era una opción mejor, aunque el negro sigue con amplia ventaja. Tras este avance,
siguió torre a C8 y ahora al jugar E5, que es un error, alfil B6 jaque y rey H1, está claro que las blancas subestimaron el siguiente salto de caballo a G4, con lo que se empiezan a crear múltiples amenazas contra el debilitado enroque blanco, quien jugó ahora alfil E4. Resulta que también son malas las continuaciones siguientes, como son, por ejemplo, dama por G4, que es respondido con torre por D3. Igual, la entrega del alfil en H7 con el objetivo de no perder material, rey por H7, dama por G4, pero después de torre D2 las negras están ganando por el ataque al alfil y al peón de G2. La otra continuación es interponerse con el caballo en E4 para que el alfil de B2 no tenga actividad, pero a esto he respondido con torre por D3, dama por D3, alfil por E4, dama por E4 y dama H4, que amenaza mate en H2. Después de H3, dama G3 amenaza nuevamente mate en H2, pero al eliminar ese mate con H por G4, sigue el otro mate con dama H4, lo cual demuestra la debilidad de la diagonal A7 a G1. Por lo tanto, continuamos con alfil E4 para oponerse al peligroso alfil de B7. Dama H4 amenaza nuevamente mate en H2, que es defendido con G3. Después de este avance, las negras explotan la diagonal H1 a A8. Pero veamos qué ocurre con otra continuación. Si hubiesen jugado, por ejemplo, H3, esto pierde también por torre por C3 y ahora alfil por C3. En lugar de alfil por C3, por ejemplo, si alfil por B7, sigue torre por H3 jaque y mate próximamente. O de lo contrario, la captura del caballo dama por G4 es respondido con torre por H3, dama por H3, dama por H3 jaque, G por H3, alfil por E4 jaque, rey H2, torre D2 jaque, rey G3, torre G2, rey H4, alfil D8 jaque, rey H5 y alfil G6 mate. Un fatídico viaje del rey hacia la muerte. Por lo tanto, alfil C3 es respondido con alfil por E4 y ahora dos continuaciones, dama por G4. La otra continuación es dama por E4, pero llevaría igualmente a la pérdida de la partida, igual que anteriormente con dama G3 que amenaza mate, y si se captura el caballo seguiría como vimos anteriormente dama H4 mate. Por lo tanto, seguimos con dama por G4, dama por G4, H por G4, torre D3, rey H2. En este caso se amenaza mate con torre H3, por lo tanto hay que defenderse del mate con el rey, pero después de torre por C3, los dos alfiles son mucho más fuertes que la torre blanca. Así que seguimos con G3 y sigue el fantástico sacrificio torre por C3. Una de las mejores combinaciones jamás realizada. La espectacular jugada negra que sigue revela la profundidad de la idea combinativa de Rubinstein, comentó Romanovsky. G por H4. La dama debe tomarse, pues no ofrecía esperanza ninguna de las siguientes alternativas, como son alfil por C3, que es respondido con alfil por E4, dama por E4 y dama por H2 mate. Así como la captura del alfil en B7 sería contestado con torre por G3 y ahora dos alternativas, torre F3 o de lo contrario alfil F3, pero a esto sigue igualmente caballo por H2 ganando. Tras dama por H2, torre H3 culmina en mate en 4 movimientos.
Después de torre F3 sigue torre por F3, alfil por F3, caballo F2 y ahora igualmente dos variantes, rey G1. La otra es rey G2, a lo que sigue dama H3 jaque, rey G1 y caballo E4 jaque, rey H1, caballo G3, jaque mate. Pero igualmente después de rey G1 las blancas pierden con caballo E4 jaque, rey F1, caballo D2 jaque, rey G2, caballo por F3, dama por F3, o de lo contrario, si hubiese capturado en este momento, en lugar de dama por F3 con rey por F3, sigue dama H5 y la dama está perdida. Por lo tanto, dama por F3, pero sigue a esto torre D2 con mate en 6 movimientos. Tras la captura de la dama, siguió con otro movimiento fantástico, torre D2. Todas las jugadas llevan el sello de la eternidad. Las negras tienen una dama menos y casi todas sus piezas están atacadas, escriben Razubayev y Murakberi en su libro Akiva Rubinstein en 1980. Tras esta fantástica jugada, veamos qué ocurre. Dama por D2. Hay otras alternativas, como son dama por G4, alfil por E4 jaque, torre F3 y torre por F3, que llevará a el mate inevitablemente. Lo otro es capturar la torre en C3, alfil por C3, alfil por E4 jaque, torre F3, alfil por F3 y mate a la próxima, cualquiera que sea la jugada del blanco. Seguimos con alfil por B7, torre por E2, alfil G2 y torre H3. Nuevamente se sacrifica la torre para dar el mate. Después de torre F2, torre por F2 con mate en cada una de estas variantes que hemos analizado. Realmente hermoso. Tras dama D2 o dama por D2, siguió alfil por E4, dama G2 y torre H3. En vista del mate inevitable con torre por H2, en esta posición, torre por H2, las blancas se rindieron. La verdadera inmortal de Rubinstein. No sin razón, había dicho Reti que en toda la época posterior a Steinitz, Rubinstein había creado los ejemplos más completos del arte ajedrecístico, comentando: las partidas del propio Steinitz, el creador de la teoría, no son la mejor demostración de la corrección de sus ideas. Toda una generación de maestros de ajedrez extrajo de su teoría todo lo que tiene valor para el juego práctico. Rubinstein fue la figura central de esta generación y sus partidas constituyen la encarnación más perfecta de la enseñanza de Steinitz. Espero que hayan disfrutado esta hermosa partida y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!